Mi hija me sacó de su boda porque mi exesposa se empeñó en que su padrastro fuera quien la llevara al altar. Acepté no ir, pero lo que pasó después dejó a todos con la boca abierta. Siempre soñé con llevar a mi hija, Amelia, al altar. Era un anhelo íntimo, como una foto desgastada pero preciada en mi cartera. Desde que Amelia llegó a este mundo, le prometí dos cosas: amarla siempre y estar siempre a su lado. Cumplí mi promesa, incluso después de mi divorcio de María, cuando ella se volvió distante y el silencio se convirtió en su herramienta. Yo seguía ahí para Amelia, en sus partidos de fútbol, en las visitas al dentista, en esas llamadas a altas horas de la noche tras su primera desilusión amorosa. Quizás no fui perfecto, pero mi presencia era constante. Por eso, cuando se comprometió y me pidió ayuda para la boda, no dudé. Me encargaré del lugar, el catering, el fotógrafo, lo que necesites, pequeña, le dije. Y lo decía en serio. Organizar la boda se convirtió en mi segundo trabajo. Me levantaba temprano para ver proveedores y me acostaba tarde comparando flores. Mis fines de semana eran entre hojas de cálculo y pruebas de pastel. Aprendí la diferencia entre peonías y ranúnculos, palabras que ni conocía meses antes. Pero no era solo el evento, era ese momento, su mano en la mía, el órgano sonando suavemente mientras caminábamos despacio, entregándola no solo a un hombre, sino a un futuro que ella eligió. No quería controlarla, solo ser parte. Tras todo lo que perdí con el divorcio, esto se sentía como una reivindicación, un reconocimiento como el padre que siempre quise ser. Pero María, mi exesposa, divorciados hace 15 años, tenía otros planes. A pesar del tiempo, ella aún sabía cómo herir sin levantar la voz. Empezó con sutileza, sugiriendo que yo no debería involucrarme en ciertos detalles o mencionando cuánto Greg, su actual esposo, había estado presente en la adolescencia de Amelia. Me mordí la lengua, recordándome que era el día de Amelia, que su felicidad era lo primordial. Pero el tono de María, esa especie de derecho silencioso, me revolvía el estómago, como si me estuviera borrando ladrillo a ladrillo para reemplazarme con su segundo esposo. Traté de no demostrarlo, diciéndome que Amelia conocía la verdad, que nuestro vínculo era único, que cuando de verdad importara, me elegiría a mí. Faltaban 3 semanas para la boda cuando Amelia vino a verme con una botella de vino y una mirada de disculpa. Debería haberlo sabido, ella nunca traía vino si no estaba nerviosa. Papá, dijo con voz frágil, necesito hablar contigo de algo y de verdad no quiero que te enojes. Sonreí y la animé a hablar, preparándome para lo peor. Pero no estaba listo para lo que siguió. Me dijo que María había sugerido que significaría mucho para Greg acompañarla al altar, que así se mantendría la paz y que era solo un gesto simbólico. Amelia lo había pensado y había decidido dejar que Greg lo hiciera. Espero que lo entiendas, susurró. La miré, mi corazón hundiéndose como una piedra. ¿Entender qué? Que el momento por el que había esperado, planeado y pagado, se entregaba a otro solo para evitar un conflicto? Al principio, no dije nada, solo asentí. Me abrazó, me dijo que me amaba y se fue. Me quedé sentado mucho tiempo después de que la puerta se cerrara. El vino seguía sin abrir en la encimera. Me dolía el pecho de esa manera callada y peligrosa. No se trataba de Greg, ni siquiera de María. Se trataba de que mi hija, mi propia sangre, había elegido la comodidad sobre la conexión, la paz sobre mi presencia. No quería que yo la acompañara porque no quería agitar las aguas con su madre. Esa era la verdad, la dijera o no. En ese instante, me sentí más como un patrocinador de la boda que como un padre, solo un nombre en un cheque. Pero no exploté, no grité, no intenté hacerla sentir culpable. Le dije que entendía, y lo peor es que lo decía en serio. Entendí exactamente mi lugar, fuera del cuadro, observando desde las sombras, aplaudiendo cortésmente mientras alguien más tomaba mi sitio. Esa noche, miré la pila de facturas en mi escritorio, el catering, el florista, el depósito del lugar. Por primera vez, me pregunté qué pasaría si simplemente dejara de pagar. No lo mencioné la siguiente vez que hablamos, ni la siguiente. Amelia hablaba de centros de mesa y colores, y yo asentía como si no hubiera sido silenciosamente degradado en la vida de mi propia hija. Creí que mi silencio era elegancia. O tal vez ella esperaba que, si seguíamos adelante, yo olvidaría lo que me había quitado. Pero no lo olvidé. Cada llamada sobre flores, cada correo sobre proveedores raspaba la herida en mi pecho. No dejaba de pensar en lo casual que lo dijo, lo ensayado que sonó, como si ya lo hubiera explicado muchas veces antes de venir a mí. Y peor,
como si ya hubiera decidido cómo yo debía sentirme al respecto, tranquilo, comprensivo, distante. Pero no era nada de eso. Estaba de luto por un momento que jamás recuperaría. María finalmente llamó unos días después. Raro, no hablábamos por teléfono hacía más de un año. Casi no contesté, pero la curiosidad me ganó. Su voz era dulce, empalagosa, de ese modo que yo había aprendido a desconfiar. Hola, dijo. Solo quería asegurarme de que tú y Amelia estén en la misma página respecto a la ceremonia. Sé que es un cambio, pero creemos que es lo mejor. Creemos, no Amelia, no yo, nosotros, como si ella y su esposo hubieran reescrito el guión y entregado a mi hija su papel. Evitará dramas innecesarios, añadió. Y de verdad se ha ganado este momento, ¿sabes? No recuerdo que le respondí, algo educado, tenso, vacío. Lo que sí recuerdo es que me aferré al borde de la encimera hasta que se me pusieron blancos los nudillos. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama mirando el techo. El silencio de la casa se sentía como una losa. Pensaba en todos los años que pasé intentando ser suficiente, luchando por los derechos de visita, manejando al otro lado de la ciudad 2 veces por semana durante 5 años para cada recogida y entrega. Sentándome en las gradas bajo la lluvia, solo para saludarla desde lejos. Y ahora, con una sola llamada, María había logrado arrebatarme el único papel que me quedaba. Greg se lo había ganado estando presente durante la adolescencia, justo cuando a mí me mantenían deliberadamente a distancia, cuando cada decisión era una negociación, cada fiesta, una guerra. Y aún así, yo me quedé, luché cuando habría sido más fácil rendirse. ¿Y esa era mi recompensa? El siguiente fin de semana nos reunimos para un brunch. Amelia brillaba, hablando de pruebas de vestido y cambios de último minuto en la mesa de postres. Traté de estar presente. De verdad lo intenté, pero entonces dijo algo que me heló. Greg ha estado practicando la caminata conmigo, dijo riendo. Se lo está tomando muy en serio. Mi tenedor chocó contra el plato. La miré y lo vi, ese destello nervioso en sus ojos. Ella sabía. En el fondo de tantas sonrisas, tarjetas de sitio y tableros de Pinterest, ella sabía que me estaba traicionando. Bebió de su mimosa y evitó mi mirada, y yo me senté allí masticando el resentimiento como si fueran huevos benedictinos. Cuando llegó la cuenta, la pagué sin decir una palabra. Al salir al estacionamiento, me tomó del brazo. Papá, dijo con suavidad. Sé que esto es difícil, pero necesito que estés bien con esto. Necesito que ese día sea pacífico, por favor. La miré. De verdad, la miré y vi a la niña que se metía en mi cama después de una pesadilla. A la adolescente que me llamaba llorando desde el centro comercial porque su tarjeta fue rechazada. A la mujer que ahora me pedía que aceptara mi borrado a cambio de una tarde tranquila. Y entendí que no me pedía que lo entendiera, me pedía que desapareciera para que fuera más fácil fingir que el sacrificio no costaba nada. Quiero que seas feliz, Amelia, le dije por fin. Eso es todo lo que siempre quise. Ella sonrió aliviada, y yo le devolví la sonrisa, pero por dentro me estaba desmoronando. Esa noche me senté en mi escritorio y saqué cada recibo, cada factura. El total me hizo llorar los ojos. Decenas de miles de dólares. Lugar, catering, iluminación, fotógrafo, DJ, hasta las malditas servilletas con monograma. Todo pagado, todo bajo mi nombre. Abrí mi laptop y miré los borradores de correos que había empezado y borrado en las últimas semanas. Luego abrí uno y comencé a escribir. Hola, soy Richard Matson. Me gustaría cancelar nuestro acuerdo con efecto inmediato. La noticia llegó en forma de texto. No una llamada, no una conversación cara a cara, solo unas burbujas grises en una pantalla alrededor de las 9:30 de la noche de un martes. Hola, papá. ¿Podemos hablar mañana? Mamá cree que tal vez sería mejor si no vienes a la boda. Lo siento. Lo miré durante un minuto entero antes de que la pantalla se atenuara. No moví las manos, no respondí. Solo me senté ahí con el resplandor del teléfono iluminando suavemente el comedor, donde aún tenía en el carrito de Amazon los artículos para la cena de ensayo. Me sentí como un hombre en medio de un sueño que de repente se convierte en pesadilla. Cuando las personas que conoces se vuelven extrañas, y el suelo bajo tus pies comienza a desmoronarse hasta que te das cuenta de que ya no estás parado sobre nada sólido. Esa noche no dormí. No sé si fue rabia o tristeza o una mezcla amarga de ambas. La casa estaba en silencio, un silencio espeso, implacable. Caminé de habitación en habitación como un fantasma, tocando marcos de fotos, deteniéndome ante las tarjetas de cumpleaños que me había dado a lo largo de los años.
El mejor papá del mundo. Gracias por estar siempre ahí. Una incluso tenía un dibujo de un padre con capa. La ironía no se me escapó. Había pasado 2 décadas poniéndome esa capa cada vez que ella me llamaba, y ahora me estaban pidiendo que no fuera en absoluto. No porque hubiera hecho algo mal, no porque la hubiera decepcionado, sino porque mi presencia era inconveniente, disruptiva, una variable que no encajaba en la visión cuidadosamente curada de armonía de María. Al día siguiente esperé su llamada. No llegó. A las 4:15 de la tarde la llamé yo. Ella contestó rápido, su voz ligera, como si hubiera estado ensayando sus líneas todo el día. Hola, papá, dijo como si no pasara nada. Le pedí que me explicara. Suspiró. Es solo que mamá piensa que habrá tensión si estás allí. Le preocupa que Greg se sienta incómodo y yo no quiero ningún drama. Ya sabes cómo se pone. Sí, pensé. Lo sabía. Sabía exactamente cómo se ponía María. Estuve casado con ella 13 años y otros 15 intentando criar en conjunto, sorteando sus minas emocionales. Le pregunté a Amelia si eso era lo que realmente quería. Si de verdad quería que no fuera. Hubo una pausa. Solo quiero que el día salga bien. No grité, no supliqué, solo me senté allí, el silencio estirándose entre nosotros como una cuerda. Pude oír su respiración al otro lado, rápida y superficial, como si esperara que explotara para colgar y decir que lo intentó, pero no le di eso. En cambio, dije, está bien, solo fue una palabra, pero se sintió como un terremoto dentro de mí. La repetí más suave esta vez, casi para mí mismo. Y ella exhaló como si le hubiera dado permiso para sentirse bien con lo que había hecho. Gracias, susurró. Sabía que lo entenderías. No me entendía en absoluto. Después de colgar, me quedé en el coche casi 1 hora. Vi cómo la luz se desvanecía del cielo, como lo hace cuando el día no termina, solo se pliega en algo más oscuro. Así me sentía, plegado, más pequeño, disminuido, como si me hubieran ido editando poco a poco de la historia, escena tras escena, hasta que solo quedaba mi nombre en la factura. Pensé otra vez en el dinero, en la ridícula cantidad que había invertido en una boda a la que ni siquiera se me permitía asistir. ¿Y para qué? Para evitar el drama, para mantener la paz entre María y su nuevo esposo. Entonces me di cuenta de que no solo estaba siendo excluido, estaba siendo traicionado. Y esa traición no vino con fuegos artificiales o gritos, sino con una voz suave y una solicitud cuidadosamente elaborada. Vino de la hija alrededor de la cual había construido mi vida, de la única persona que pensé que nunca me pediría quedarme fuera del día más importante de su vida, pero lo hizo y al hacerlo tomó una decisión. Quizás ella no lo vio de esa manera. Quizás en su mente era un compromiso temporal, un mal necesario, pero para mí fue el borrado final, el momento en que dejé de ser su padre y pasé a ser solo otro obstáculo logístico. Esa noche abrí todos los correos y contratos que había guardado. Uno por uno comencé el proceso de deshacer. El depósito del lugar era reembolsable con una pequeña tarifa por cancelación. El proveedor de comida aún no había comprado los ingredientes al por mayor, así que pude retirarme sin penalización. La florista no fue tan flexible, pero no me importó. Escribí cada correo con calma y firmeza, los planes han cambiado. Ya no seguiremos adelante. Por favor, confirme la cancelación. No ofrecí explicaciones, no expresé arrepentimiento, simplemente recuperé lo que era mío. A medianoche, la mitad de la boda ya había sido cancelada y dormí por primera vez en semanas. Hubo algo extrañamente terapéutico en eso, presionar enviar en esos correos uno tras otro, como cerrar puertas por las que nunca debía haber entrado. La primera proveedora en responder fue la fotógrafa, Clarice, con una respuesta educada pero confundida. Lamento escuchar la cancelación, Richard. ¿Podrías confirmar si es para toda la cobertura de la boda o solo para la cena de ensayo? Respondí brevemente, todo el evento. Gracias por tu tiempo. Ella respondió unos minutos después, deseándome lo mejor. Y eso fue todo. Una persona menos documentando un día del que ya no era parte. Se sintió frío, quizás incluso vengativo, pero en realidad no estaba tratando de herir a nadie, simplemente estaba reclamando mi lugar, no en la boda, sino en mi propia vida. Los dominos cayeron rápido después de eso. La coordinadora del lugar, una mujer de lengua afilada llamada Traich, me llamó directamente. Señor Matson, estoy confundida. Amelia no ha mencionado ningún cambio. Mantuve mi voz firme, eso es entre ella y su madre. Yo soy quien firmó el contrato y yo soy quien se retira.
Hubo una pausa al otro lado, luego el suave tecleo de un teclado. Bueno, supongo que entonces tendremos que anular la fecha. Le di las gracias y colgué. No ofrecí más detalles. Ya no estaba en el negocio de explicarme ni con Traisch, ni con María, ni siquiera con Amelia. En 48 horas, el proveedor de comida se retiró. El DJ, que en realidad me caía bien, un tipo peculiar llamado Leo, que me ayudó a armar la playlist para el baile padre e hija, me envió un largo correo expresando su decepción. Avísame si puedo ayudarte con algún evento futuro, escribió. Cerré el correo sin responder. No habría ningún evento futuro. No con Amelia, no después de esto. Cada botón que presionaba, cada reembolso que procesaba, se sentía como una sutura que se soltaba. No sangraba exactamente, solo se abría, exponiendo algo que no quería ver antes, que llevaba tiempo sosteniendo una imagen de la paternidad que ya no existía, una versión congelada de nuestra relación, mientras la verdadera había sido desmantelada, pieza por pieza dolorosamente. Las llamadas comenzaron poco después. María, por supuesto, fue la primera. Ni siquiera dijo, hola, ¿qué demonios estás haciendo? Soltó su voz afilada por el pánico. Casi me reí. No porque fuera gracioso, sino porque no me había llamado en meses y ahora de repente volvía a importarle. Estoy cancelando lo que pagué, dije con calma. Si no estoy invitado, no veo razón para financiar el evento. Bufó como si fuera un niño haciendo un berrinche. Este es el día de Amelia. Lo estás arruinando. Eso me tocó un nervio. No, dije despacio. Tú ya hiciste eso. Yo solo estoy ajustando mi participación. Me insultó y colgó. No me sorprendió cuando Amelia llamó esa misma noche. No contesté de inmediato. Vi la pantalla parpadear 3 veces antes de presionar aceptar. Su voz estaba tensa. Papá, dijo, ¿por qué estás haciendo esto? No le respondí de inmediato. Quería saber cómo pensaba que esto funcionaría. Pensaba que iba a sonreír, que me quedaría en casa mientras Greg la llevaba al altar y aún así pagaría por su momento. Tú me pediste que no fuera, dije. Lo respeté. Ahora me estoy retirando del resto. Comenzó a llorar. No eran sollozos fuertes, solo esas lágrimas suaves y entrecortadas que salen cuando estás perdiendo el control. Ya mandamos las invitaciones. La gente reservó vuelos. ¿Qué se supone que hagamos? Me sentí mal por ella, de verdad, pero no lo suficiente como para deshacer lo que había hecho. Ese ya no es mi problema, dije con suavidad. Tomaste una decisión, Amelia. Ahora vives con ella. Las consecuencias fueron inmediatas. Los invitados comenzaron a llamar a María por detalles. Los hoteles no tenían registros. Los proveedores no se presentaron. La cena de ensayo se convirtió en una comida improvisada en el patio trasero del hermano de Greg. El día de la boda me quedé en casa. No revisé redes sociales, no respondí llamadas. Dejé el teléfono en un cajón de la cocina y me senté en el porche trasero con una cerveza y el perro, dejando que el sol cayera sobre mí en capas lentas y cálidas. Imaginé a los invitados llegando con trajes y vestidos, encontrando que no había sillas, ni decoraciones, ni música. No sentía alegría por su confusión, solo claridad. Esto nunca fue por venganza, fue por trazar una línea y, por una vez, yo estaba del lado correcto. El silencio que siguió fue el sonido más fuerte que jamás había conocido. Durante días nadie llamó, ni mensajes, ni correos, solo un eco donde antes estaba la voz de mi hija. No sabía si la boda ocurrió. No pregunté. Pude haber revisado Instagram. Pude haber esperado que algún amigo publicara una foto borrosa de Amelia vestida de blanco junto al hombre que no era yo. Pero no lo hice, no pude. Lo que fuera que pasó ese día ya no me pertenecía, y de una forma extraña, casi amarga, había hecho las paces con eso. O tal vez solo me había adormecido. A veces la línea entre ambas cosas es más delgada de lo que creemos. Al tercer día, finalmente llegó un mensaje de texto de mi hermana Ellen. Escuché sobre el desastre de la boda. ¿Qué pasó? Me quedé mirando el mensaje un rato antes de escribir, pregúntale a María. Eso fue todo lo que dije. Ya no me interesaba defenderme. Durante demasiado tiempo interpreté el papel del proveedor silencioso. El hombre que aparecía sin ser visto, el que pagaba, sonreía y se hacía a un lado. Lo hice en el matrimonio, lo hice después del divorcio y sobre todo lo hice con Amelia porque la amaba y pensé que eso era suficiente. Pero el amor, resulta, no siempre te garantiza permanencia. A veces solo te hace más dispuesto a ser borrado.
Con el tiempo empezaron a llegar los mensajes, algunos de familiares lejanos, otros de amigos que habían asistido a la boda que no fue. Un primo escribió, fuimos y no había nada. Amelia parecía mortificada. Otro invitado dijo que se quedaron varados, sin comida ni música y que María culpó a un problema con un proveedor. Algunas personas sospecharon la verdad y se comunicaron de manera más directa. ¿Cancelaste tú? No lo negué. No lo expliqué. Solo respondí, sí. Nadie insistió más. Creo que todos sabían en el fondo que esto no se trataba de dinero. Era algo más profundo, algo que ni un lugar ni un pastel podían arreglar. Luego vino la carta de Amelia, no una llamada ni una visita, una carta impresa dejada en mi buzón en un sobre con su letra al frente. Mi nombre escrito cuidadosamente, como solía hacerlo en las tarjetas de cumpleaños cuando tenía 7 años. La llevé adentro, me senté en la mesa de la cocina y la miré durante un buen rato antes de abrirla. Sus palabras eran temblorosas, inciertas. Empezaba con no sé qué decir, lo cual al menos sonaba honesto. Luego venía la parte donde intentaba explicar cómo todo se salió de control, como no sabía que María reaccionaría con tanta dureza, como los invitados estaban furiosos, como la ceremonia fue apresurada, celebrada en el patio bajo una serie de luces mal combinadas. No era lo que imaginaba, escribió. No era lo que quería. Nunca dijo lo siento ni una vez, pero sí dijo que me extrañaba, que estaba confundida, que quizás las cosas se habían ido demasiado lejos, que no pensó que realmente me alejaría. Esa última línea me golpeó como un puñetazo en el pecho. No pensé que realmente te irías, como si el amor significara permanencia sin importar la herida. Como si la lealtad de un padre debiera extenderse más allá de la humillación, más allá de la exclusión, más allá de que le dijeran claramente que no era deseado. Doblé la carta y la dejé a un lado. No lloré, no me enfurecí, solo me senté allí con una calma terrible, como un hombre parado entre las ruinas de algo que ya se había quemado mucho antes de que llegara. Pensé en escribirle de vuelta. Incluso comencé una vez, bolígrafo en mano, palabras formándose en la página, pero nada se sentía correcto, nada se sentía verdadero, porque la verdad era demasiado afilada, demasiado definitiva. La verdad era esta: ella no solo eligió a Greg en lugar de mí, eligió el camino de menor resistencia y al hacerlo, confirmó un temor que había llevado por años, que todo el esfuerzo que puse en ser padre no fue visto como amor, sino como obligación, que al final yo era solo una billetera con corazón, un hombre que podía ser invitado solo cuando convenía y borrado cuando no. En los días que siguieron, empecé a devolver cosas. Los gemelos que compré para la boda, los zapatos de vestir que nunca usé, la corbata en los colores de su boda, todo enviado de vuelta en pequeñas cajas ordenadas, cada una un pequeño acto de cierre. Borré las carpetas de correo electrónico, vacié los borradores. No quería conservar restos de algo que se había convertido en una herida. Mi casa se volvió más tranquila, más limpia, no vacía, solo más clara, como un escenario después de que cae el telón final. La función había terminado y yo había terminado de fingir que no era yo el que había sido eliminado del guión. Le escribí una carta. Estuvo sobre mi escritorio 4 días antes de sellarla, y aún entonces no estaba seguro de enviarla. No era una disculpa. Ni siquiera estaba llena de rabia. Solo era honesta, cruda, de una forma en la que no me había permitido ser con ella en años. No porque temiera su juicio, sino porque temía la verdad de lo que revelaría. Comencé como siempre solía hacerlo cuando era niña: hola, pequeña. El resto vino lentamente, metódicamente, cada palabra pesada como una piedra. Le dije que la amaba, que siempre lo haría, pero que el amor no significa silencio, que no significa desaparecer para que otros se sientan cómodos. Le dije que estaba orgulloso de la mujer en la que se estaba convirtiendo, pero que no podía apoyar una versión de ella que me pedía desaparecer de la imagen que estaba pintando de su vida. Escribí que no cancelé la boda por despecho. La cancelé porque me di cuenta de que estaba pagando por algo a lo que ni siquiera fui invitado a presenciar, que cada dólar que gastaba se sentía como firmar mi propia eliminación, que me permití creer que era esencial en su vida cuando en realidad me había convertido en un accesorio traído para financiar y descartado cuando ya no servía. Le dije que eso dolía profundamente, más que cualquier cosa que María haya hecho jamás, porque de ella esperaba más. Esperaba ser visto, no por lo que pagué, sino por quien había sido, el padre que siempre estuvo presente. Le recordé las noches que me quedé en el estacionamiento durante sus clases de piano porque María no quería que entrara a la casa. Aquella vez que conduje 4 horas bajo la nieve cuando tenía fiebre en la universidad y no quería llamar a su madre.
Las noches que me dormí en el sofá esperando que llegara sana y salva. No enumeré esas cosas para hacerla sentir culpable. Las enumeré porque eran reales, porque importaban, porque en un mundo que constantemente nos alejaba, esos momentos me habían atado a la idea de que a pesar de todo, aún significaba algo para ella. Terminé la carta con esto: estoy aquí si quieres hablar, pero ya no voy a perseguirte y no me quedaré en el fondo de tu vida fingiendo que eso es suficiente. Te amo, Amelia, pero también me amo a mí y no volveré a cambiar uno por el otro nunca más. Nunca recibí una respuesta, al menos no de inmediato. Pasaron semanas, luego meses. Las fiestas pasaron en silencio. Supe por familiares en común que ella y Greg se mudaron a su pequeño apartamento, que las fotos de la boda nunca llegaron a enmarcarse, que ella no habla mucho de ese día. Yo no pregunto. No necesito saber. He hecho las paces con no saber. Esa es la parte que nadie te dice sobre la paternidad. Puedes hacerlo todo bien, amar con todo tu corazón y aún así terminar siendo un extraño. Pero no me arrepiento de lo que hice. Si acaso, me arrepiento de no haber trazado esa línea antes. Me arrepiento de todos los años que pasé tratando de ser complaciente, moldeable. Pensé que ser la persona madura significaba encogerme para mantener la paz. Pero la paz sin respeto propio no es paz. Es permiso para que otros te lastimen una y otra vez. Y en algún lugar entre el silencio y la carta final, encontré algo que no sentía en mucho tiempo: claridad. No venganza, no justicia, solo la tranquila confianza de un hombre que sabe que finalmente se defendió por sí mismo. A veces me pregunto si llamará. Tal vez algún día lo haga, tal vez no. Ya no llevo el teléfono con esa esperanza. He dejado de medir mi valor en sus invitaciones. He empezado a vivir otra vez. Cosas simples: jardinería, pescar, leer el periódico sin buscar subtextos en el silencio. Mi vida ahora es más pequeña, pero no más vacía, simplemente es mía otra vez. Y si algún día ella se comunica, responderé, pero no me doblegaré. Gracias por ver. Si estas historias te atrapan, suscríbete a Historias del Señor R y activa la campanita. Cada día hay una historia sorprendente esperándote.